Muy buenos días y bienvenidos. Soy Celina Calvimontes y tengo el gusto de acompañarles en este webinar realizado en el marco de la celebración del Día de las Frutas. Conmemoramos cada mes de mayo de este día y hoy jueves nos reunimos como región para seguir promoviendo algo tan valioso como incluir más frutas en nuestra alimentación diaria. Además de sus beneficios nutricionales, las frutas representan una gran oportunidad para nuestras economías, comunidades, especialmente en el ambiente escolar. Este espacio busca inspirarnos, compartir experiencias y seguir impulsando acciones que promuevan tanto el consumo como la comercialización de frutas, fortaleciendo mercados locales y contribuyendo a una población más sana y mejor alimentada. Es un gusto para mí saludarles desde la sede del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Y a continuación, quisiera presentarles a la licenciada Rocío Donis, coordinadora del Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. La licenciada Donis es nutricionista y cuenta con una maestría en gestión, política y planeación de programas de alimentación infantil, con experiencia en el diseño y coordinación de estrategias orientadas a la prevención y promoción de la salud nutricional. Bienvenida, licenciada Donis, con su ponencia acerca de los datos de la encuesta de salud escolar en Guatemala. Adelante. Muchas gracias, licenciada Calvimontes. Reciban un cordial saludo por parte del Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer. Eh, es un gusto para mí proceder con la presentación. No sé si pueden, Sí, se aprecia. Muchas Todo gracias. bien. no sé si pueden ver la presentación. Sí, todo bien. Permítanme. Adelante. Todo bien, licenciada Donis, puede continuar. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, en el marco del Día de las Frutas y Verduras, de la promoción del consumo de frutas y verduras por parte del Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, hemos preparado una presentación en donde se presentarán hallazgos sobre la encuesta mundial de salud en escolares. Esta encuesta fue elaborada en el año 2024, ¿verdad? Actualmente está en proceso de edición y estos son datos preliminares. Tenemos una hoja de ruta para la acción en salud pública, ¿verdad? Sabemos que los datos, si no se llevan a la acción, no sirven de nada. El objetivo principal, ¿verdad?, de esta ponencia es presentar los principales hallazgos de la encuesta de salud en escolares con el objetivo de impulsar la salud pública. Como paso uno, se analizaron patrones de consumo, ¿verdad?, de fruta, en este caso, ¿verdad?, orientado a resultados de frutas y verduras. Eh, Como paso dos, la identificación de tendencias de consumo, entre estas, consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Como paso tres, se reflexionó sobre los riesgos nutricionales y como paso cuatro, ¿verdad? El objetivo general de elaborar pues, la encuesta es generar entornos saludables a través de políticas públicas. ¿Qué es la encuesta mundial de salud en escolares? Esta es una encuesta que se ha elaborado en otros países de la región y Guatemala pues es uno de estos. Esta es una herramienta global que evalúa factores de riesgo en los adolescentes y escolares. Dentro de los factores que evalúa se encuentran los siguientes: actividad física, salud mental, violencia, consumo de sustancias, salud sexual y alimentación, ¿verdad? Esta encuesta fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud y la CDC, ¿verdad? Próximamente se contará con el informe final. Los datos de esta encuesta fueron recolectados en el año 2024.
Como bien sabemos, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud promueve el consumo de vegetales y frutas por sus múltiples beneficios. Dentro de estos encontramos los siguientes. Son una excelente fuente de vitaminas y minerales vitales, ¿verdad? Esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo, fortalecen el sistema inmunológico, favorecen el crecimiento y el desarrollo óptimo. Son protectores de la salud, ¿verdad? Porque ayudan a prevenir de forma directa la obesidad, la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cáncer. La recomendación es consumir 5 porciones entre frutas y verduras al día, ¿verdad? Lo que se traduce en aproximadamente 400 gramos diarios, ¿verdad? Que equivale a una porción. Una porción de fruta equivale, por ejemplo, a una naranja, a una rodaja de sandía, a un banano pequeño, a una rodaja de melón, ¿verdad? Etcétera. Los datos que nos arroja la encuesta son alarmantes, ¿verdad? Ya que nos indican que la mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes no están consumiendo vegetales y frutas. El 34.7% consume frutas al menos una vez al día y el 65.3% tiene un consumo menor al recomendado. 10.4% no consume frutas en toda la semana, no ha consumido frutas en toda la semana previa al momento de realizar la encuesta, ¿verdad? Esto es un dato de alerta y tenemos una tendencia crítica, ¿verdad? El consumo disminuye drásticamente conforme aumenta la edad. En los grados de diversificado se observan los patrones más desfavorables, ¿verdad? Si bien sabemos que en la primera infancia se deben de inculcar ciertos hábitos de consumo saludables dentro de estos, ¿verdad? Promover el consumo de vegetales y verduras, de frutas, perdón. Si esto no se hace, pues en la primera infancia podemos ver estos comportamientos, ¿verdad? Desfavorables en la adolescencia. Sabemos que la alimentación del adolescente, ¿verdad? Según los datos que ha arrojado esta encuesta, carece de alimentos frescos. Solamente el 40.9% consume verduras diariamente y el 59.1% presenta una baja frecuencia de consumo. 8% no consumió verduras en toda la semana. Esto es una disminución continua del consumo en grados superiores y una presencia de patrones alimentarios sumamente poco variados, ¿verdad? Sabemos que esta encuesta se ha implementado en adolescentes de 13 a 16 años, ¿verdad? Y en esta edad conocemos que existen ciertos cambios, ¿verdad? Ciertos cambios conductuales, ciertas influencias del entorno, ¿verdad? Que también tienen un mayor impacto. Actualmente sabemos que en Guatemala estamos viviendo en un entorno besogénico que promueve el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, ¿verdad? Lo cual desincentiva el consumo de vegetales y frutas. Por esta razón, podemos ver reflejada este comportamiento, ¿verdad? En los adolescentes y jóvenes. También, ¿verdad? Tenemos, como se mencionaba, ¿verdad? Una reducción del consumo de alimentos saludables versus un aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. El 23.5% consumen nada más 2 veces al día frutas, ¿verdad? Los adolescentes encuestados y 15.1% consume verduras más de 2 veces al día. Sabemos que la recomendación diaria del consumo de frutas y vegetales son al menos 5 porciones al día. En cuanto al consumo de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Y consumo de bebidas azucaradas, encontramos que el 52.5% consume bebidas azucaradas diariamente, el 31.2% consume comida rápida, 3 o más veces por semana, ¿verdad? Esto promueve y es un factor de riesgo también, ¿verdad? Para el padecimiento de otros problemas de salud, como lo son el sobrepeso, la obesidad y
a largo plazo, ¿verdad? El padecimiento de otras complicaciones como lo son las enfermedades crónicas no transmisibles y el cáncer. Em, Sabemos que el consumo de bebidas azucaradas se ha normalizado grandemente, ¿verdad? El 38.5% consume bebidas azucaradas diariamente. Y de estas, ¿verdad? El 33.8% consume bebidas gaseosas, ¿verdad? Que son bebidas azucaradas también. El consumo frecuente aumenta drásticamente en edades mayores y los riesgos asociados, ¿verdad? Al consumo de este producto, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? Son las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, el padecimiento de diabetes tipo 2, la hipertensión, la caries dental y las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Se conoce que el consumo de alimentos ultraprocesados, de bebidas azucaradas y de comida rápida está directamente implicado con el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? El consumo de este tipo de productos está desplazando el consumo de alimentos saludables como lo son los vegetales y las frutas. Además, ¿verdad? Dentro de esta encuesta se reportó que el 8.6% reportó haber sentido hambre por falta de alimentos en el hogar, ¿verdad? Este es un dato que no debe de pasar desapercibido porque evidencia una profunda desigualdad social y un acceso limitado a alimentos verdaderamente nutritivos, ¿verdad? Nos enfrentamos a carencias alimentarias que coexisten em, y a una alta exposición de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Como se mencionó actualmente, en Guatemala estamos viviendo en un entorno no saludable, ¿verdad? En un entorno obesogénico que incentiva y promueve el consumo de alimentos ultraprocesados y comida rápida. Existe un alto acceso a este tipo de alimentos, incluso en áreas rurales, cada vez más disponibles. Y estos alimentos también se caracterizan por ser de bajo costo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestra población prefiere, ¿verdad?, consumir este tipo de alimentos en lugar de alimentos saludables como lo son los vegetales y frutas. Además de otras características que tienen, ¿verdad?, que tienen una alta palatabilidad y esto también incentiva y promueve su consumo. Los hábitos de hoy dictan el riesgo del mañana, ¿verdad? En la adolescencia encontramos, ¿verdad? Según esta información, formación de patrones alimentarios, bajo consumo de alimentos naturales versus una alta ingesta de bebidas azucaradas, de alimentos ultraprocesados y comida rápida. Esto pues nos va a llevar a que en la adultez se mantenga sistémicamente estos hábitos en la vida adulta y como consecuencia la manifestación clínica de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Muy probablemente los adolescentes no estén presentando la mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles, pero se están cosechando para poderse presentar en la vida adulta, ¿verdad? En esta etapa todavía estamos a tiempo de poder hacer ciertos cambios y modificaciones dentro del patrón alimentario a fin de que en la edad adulta se prevenga el padecimiento de este tipo de enfermedades. ¿Verdad? La adolescencia es la última ventana de intervención preventiva antes de que el riesgo futuro se consolide. Existe un ecosistema intersectorial para la prevención, ¿verdad? Por parte del sector salud, se recomienda realizar este tipo de acciones, fortalecer la educación alimentaria, promover campañas masivas, ¿verdad? Para el consumo de vegetales y frutas, impulsar la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? A través de ciertas estrategias también como lo es la creación, ¿verdad? Y la implementación de las guías alimentarias para Guatemala. Este es un esfuerzo que se está realizando actualmente a través del Ministerio de Salud Pública por parte del Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer y el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ¿verdad? Se busca que sea una herramienta también útil para generar políticas públicas que contribuyan a incentivar el consumo de vegetales y frutas y a incentivar el consumo de alimentos
ultraprocesados y bebidas azucaradas, ¿verdad? Para el sector salud, esperamos también que esta encuesta, ¿verdad?, funcione para diseñar entornos escolares saludables, una estricta regulación de ventas escolares, ¿verdad?, educación nutricional en la práctica y fomentar también la aplicación y la implementación adecuada de la ley de alimentación escolar, ¿verdad? Para los gobiernos locales esperamos que sea una herramienta que facilite el acceso comunitario a los alimentos frescos, que apoye la creación de huertos escolares comunitarios y organizar dentro de otras acciones, ¿verdad? Ferias de saludables que promuevan y comercialicen este tipo de productos. Y para la familia, ¿verdad? Buscamos que sea una herramienta que contribuya a garantizar refacciones dentro de estas que se incluyan frutas, ¿verdad? Aumentar el consumo de verduras en casa y reducir drásticamente la compra de bebidas azucaradas. Bueno, existen 5 pilares de evidencia, ¿verdad? Según la encuesta de salud en escolares, especialmente aplicables al tema de consumo de vegetales y frutas, ¿verdad? La inmensa mayoría de los adolescentes no consume suficiente frutas y verduras, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente, el consumo diario de bebidas azucaradas, productos ultraprocesados y comida rápida es sumamente elevado. La adolescencia representa una etapa crítica e irrepetible para formar hábitos saludables. La evidencia directa de la encuesta de salud en escolares debe orientar y justificar políticas públicas concretas y se debe promover los alimentos frescos, ¿verdad? Para una inversión en salud en el futuro, ¿verdad? Y con esto prevenir el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Pues consolidando esta información, ¿verdad? Sabemos que el problema principal es que los adolescentes escolarizados presentan patrones alimentarios poco saludables y un declive nutricional, ¿verdad? Empeora gravemente con la edad. Existe una presencia de inseguridad alimentaria actualmente, ¿verdad? Sabemos que existe una doble carga de malnutrición en donde coexiste el problema de el sobrepeso y la obesidad con el problema de la desnutrición crónica y aguda en nuestra población guatemalteca, ¿verdad? Y esto cada vez se marca más. Y como solución, ¿verdad? Tenemos que se deben de fomentar los entornos saludables, ¿verdad? Y disminuir los entornos obesogénicos en cada área, ¿verdad? En las escuelas, en comunidades, ¿verdad? Mediante la integración de políticas públicas, involucrando, ¿verdad? Todos los sectores. Sabemos que la responsabilidad de una alimentación saludable no solamente depende del sector salud, sino que es una responsabilidad intersectorial en donde interviene, ¿verdad? Educación, eh, gobiernos locales, ¿verdad? Como municipalidad, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, entre otros, ¿verdad? A fin de que con esto se logre prevenir el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales están generando un problema de salud pública también a nivel nacional, con altas prevalencias de enfermedad, alta mortalidad, ¿verdad? Sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran dentro de las principales causas de muerte a nivel nacional. Asimismo, la prevención de esto pues ayudará a reducir costos, ¿verdad?, al sistema de salud y disminuir costos de bolsillo hacia la población. Esta es una inversión, ¿verdad?, que dará frutos mañana. Es una medida costo efectiva que contribuirá a mejorar la salud de nuestra población. Cada fruta y cada verdura consumida hoy representa una oportunidad para construir una generación más saludable del mañana, ¿verdad? Solo pues haciendo énfasis que la presentación se dio con información y datos de la encuesta mundial de salud en escolares, ¿verdad? Capítulo Guatemala. Esta se implementó en adolescentes guatemaltecos escolarizados. El día de hoy hicimos un énfasis en el tema de alimentación y específicamente en el consumo de vegetales y frutas, pero posteriormente se estará publicando el informe completo de la encuesta. Gracias. Muchas gracias, licenciada Donis, por su presentación. Los datos definitivamente nos invitan a participar en espacios en los que
Además de la participación de sociedad civil, para la promoción a través de la información y la orientación de toma de decisiones, pues la academia tiene un rol significativo aquí. Con la información que usted nos acaba de presentar, pues se hace evidente que la alimentación en la etapa escolar y durante la adolescencia carece de alimentos frescos como las frutas y los vegetales, donde más de la mitad de esta población presenta una baja frecuencia de consumo y la otra mitad se alimenta con ultraprocesados. Eh, con el cierre que usted dio, pues sí, cada fruta y cada verdura que se consume hoy representa una oportunidad para construir una generación más saludable mañana. Por ello, a continuación se abordará cómo en Guatemala se promueve el consumo de alimentos frescos en las escuelas a través de programas y acciones del Ministerio de Educación. Y para ello, la licenciada en nutrición Alice Sánchez, que actualmente se desempeña como asesora en gestión y monitoreo de proyectos del programa de alimentación escolar, donde trabaja en elaboración y validación de menús escolares, criterios técnicos nutricionales y estrategias para promover hábitos de alimentación saludable en centros educativos. Presentará el tema promoción del consumo de frutas en el centro educativo. Licenciada, adelante. Si nos comparte su pantalla, muy agradecidos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto el poder compartir con ustedes este tema tan importante de la pantalla y si me logran escuchar. Adelante, sí se escucha y se ve bien, gracias. Muy bien. Entonces, mi nombre es Ali Sánchez, nutricionista de la DIGEFOSE. Para empezar, quisiera decir que la DIGEFOSE es la dirección del Ministerio de Educación encargada de velar lo que es la parte técnica del programa de alimentación escolar. Entonces, para comenzar, voy a hablar un poco de lo que es la Ley de Alimentación Escolar, Decreto 16/2017, que esta ley de alimentación escolar, todas las acciones que se realizan en el programa de alimentación escolar está basado en lo que indica la ley. Entonces, nos indica en el artículo 10 que el objeto del programa de alimentación escolar es contribuir al crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes en edad escolar, también mejorar lo que es el aprendizaje y el rendimiento y fomentar hábitos alimenticios saludables a través de la entrega de alimentos dentro del centro educativo. Esta entrega de alimentos se refiere a la alimentación escolar, que la alimentación escolar es un complemento a la dieta del hogar de los niños. Es decir, que esta alimentación escolar no es un desayuno, no es un almuerzo, sino que va a ser esa porción de alimento que va a proporcionar la energía a los niños. ¿Para qué? Para que ellos puedan eh, poner más atención en clase, ser más participativos, jugar y no es un programa asistencial. Asimismo, en la promoción de la salud, artículo 25, que se deben de implementar acciones enfocadas a la salud para que los organismos estén en condiciones para poder aprovechar todos los nutrientes que tengan esta alimentación escolar. Entre estas acciones enfocadas a salud están las coordinaciones que se realizan con MESPAS para realizar jornadas de desparasitación y también de vacunación. También habla de la agricultura familiar, que lo que busca es dinamizar las economías locales y brindar alimentos frescos a los estudiantes. La ley nos indica que se debe priorizar la compra de los alimentos agropecuarios, el 70% a los proveedores de agricultura familiar.
Y por último, tenemos que también menciona que se debe realizar acciones de educación alimentaria y nutricional para poder generar cambios de comportamiento alimentario en la comunidad educativa. ¿Y a qué nos referimos nosotros con la comunidad educativa? A directores, docentes, estudiantes y padres de familia. El programa de alimentación escolar cuenta, ¿verdad?, con cuatro componentes, que es calidad nutricional, educación alimentaria y nutricional, entornos saludables y participación ciudadana. En la calidad nutricional, prácticamente menciona acciones que busca que la alimentación escolar cumpla con los requerimientos nutricionales y también con criterios de calidad que se han establecido en el programa de alimentación escolar. Entonces, entre ellos podemos encontrar el listado de alimentos saludables. Este listado de alimentos saludables es elaborado anualmente por un grupo de nutricionistas del Ministerio de Salud, MAGA, CESAN y del Ministerio de Educación. Estos alimentos deben de estar incluidos en la alimentación escolar y también deben encontrarse disponibles para la venta de tiendas escolares. También tenemos lo que son los criterios técnicos nutricionales. Estos criterios técnicos nutricionales también son elaborados por este grupo de nutricionistas y consideran tres aspectos. El primero, ¿verdad?, es el costo. El costo, es decir, el presupuesto con el que se cuenta en el caso del nivel de educación preprimaria y primaria es de 6 quetzales, el nivel de educación inicial y de media es de 4 quetzales por niño beneficiario. También se considera lo que es el porcentaje de la agricultura familiar, que era lo que les mencionaba anteriormente, que es del 70%, y también lo que es el valor nutricional. En cuestión del valor nutricional, abarca lo que es cuánto de energía va a aportar esta alimentación escolar, y en el caso de preprimaria es del 25 al 35% del BED, de primaria del 20 al 25% y del nivel media del 12 al 18% del BED. También se toma en consideración lo que es los carbohidratos, proteínas y las grasas saludables. Asimismo, en los criterios se menciona que se debe de incluir proteína de origen animal, es decir, que en estos menús escolares incluyen lo que son pollo, carne de res, carne de cerdo, quesos y también huevos. Y también se debe de incluir mezclas vegetales, incluir una porción de fruta, de verduras, y el programa de alimentación escolar no prácticamente prohíbe utilizar condimentos procesados o artificiales, sino que solo se promueven utilizar condimentos naturales, ya sea laurel, tomillo. Varias veces nos han preguntado si realmente nosotros les decimos, ¿verdad?, a las madres de familia qué condimentos utilizar en cada preparación, y sí lo indican en los menús escolares. Ahí indica qué sugerencias, ¿verdad?, de condimentos podrían utilizar según la preparación. Y también hay una cantidad de sal y de azúcar que se debe de utilizar. Para 40 porciones son 4 cucharadas de sal máximo. No en todas las preparaciones utilizan esa cantidad de sal, sino que pueden utilizar menos. Pero ese es como el límite máximo para 40 porciones, y también en la cantidad de lo que es el azúcar en las bebidas es de 1 libra de azúcar, y para aquellas bebidas que son ácidas, como es refresco de Jamaica, la naranja, limonada, sí se permite, ¿verdad?, 1,5 libras de lo que es de azúcar. También hay un diseño de menús escolares y raciones alimenticias. El diseño de los menús escolares es mediante un proceso participativo
educativo en el cual, ¿verdad? Se hace talleres a nivel nacional en el que participan las madres de familia, participan directores, comisión de alimentación escolar, supervisores, técnicos de servicio de apoyo, que proponen los menús escolares y como las nutricionistas de la DIGEFOSE lo que realizan es un cálculo nutricional de este menú. Y también hay raciones alimenticias, pues el programa de alimentación escolar cuenta con dos modalidades, la alimentación preparada y servida y lo que son las raciones alimenticias, que también se hace un cálculo nutricional para 36 días. Y también lineamientos para asegurar la calidad nutricional. También nos han preguntado si la DIGEFOSE elabora lineamientos para asegurar la calidad nutricional y si hay lineamientos, ustedes lo pueden encontrar en la página de DIGEFOSE, que también hay alineamientos para la alimentación preparada y servida que habla de la planificación y la compra, la preparación y distribución y también el almacenamiento de estos alimentos, que prácticamente incluye cuáles son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos, que hace énfasis en el lavado de manos, en los métodos de purificación de agua, también en el caso de separar los alimentos crudos de los cocidos, utilizar diferentes tablas de picar o al momento de solamente contar con una, pues lavarla bien antes de utilizar o picar algún otro alimento diferente. También, ¿verdad? El almacenamiento de lo que son los alimentos se toman en consideración lo que son las fechas de vencimiento. En el caso de los alimentos, pues empacados, se les indica de que si este producto, ¿verdad? Que no esté dañado, que no esté abierto, que tenga registro sanitario, lo que son las frutas y verduras, ¿verdad? Que no estén golpeadas, que en dado caso no vayan a utilizar esa fruta ese mismo día, que no esté muy madura. Todo eso se toma en consideración y se tienen lineamientos para ello, que son trasladados, ¿verdad? A las organizaciones de padres de familia. Asimismo, también hay para las raciones alimenticias, pero eso está orientado para la recepción de estos alimentos. Entonces, les quiero mostrar, ¿verdad?, de que hay patrón de menú para preprimaria y primaria y también para el nivel media. En el caso de menú de preprimaria y primaria, si ustedes pueden verificar, cuenta, ¿verdad?, con lo que es una bebida, que puede ser un atol o refresco. En el caso de atoles, pues hay atol de haba, atol de semola de trigo. En el caso de refresco, hay refresco de Jamaica, de naranjada, limonada y hay refresco de piña. En el caso del alimento sólido, pueden ser preparaciones con huevo, carne, pollo, mezclas vegetales, fideos, arroz. Y en el complemento uno lo que tenemos son frutas o una ensalada de verduras. Y en el complemento 2 si ustedes se dan cuenta, tiene un asterisco, porque este va a depender si el menú lo requiere, ya sea nutricionalmente o si el costo, según el costo, se ajuste. En el caso de la bebida y del complemento uno existe un listado de intercambio con la finalidad de que se puedan aprovechar, ¿verdad? Lo que son las frutas de temporada y también para los que se encuentran disponibles en la comida. Entonces, este listado de intercambio también se encuentra, ¿verdad? Al momento que se publican los menús escolares. En la parte de abajo, ¿verdad? Existe lo que es este listado de intercambio. Y aquí mostrándoles el patrón de menú de media, igual cuenta con una bebida, ya sea un atol o refresco, igual el alimento sólido, que ya mencionamos que pues en preparaciones con huevo, carne, pollo, mezclas vegetales, soya texturizada, arroz, fideos, y también el complemento, en este caso el complemento pueden ser 4, ya sea fruta, ensalada de verduras, tortilla, pan. E igual, si ustedes se dan cuenta, también tiene un asterisco porque va a depender
que el menú lo requiera y el costo se ajuste, que como mencioné anteriormente, en el caso del patrón de menú de preprimaria y primaria, es un poquito más amplio, ¿verdad? Porque el costo por niño beneficiario es de 6 quetzales y en caso del nivel media es de 4 quetzales. Y de igual forma, tanto la bebida como el complemento tiene un listado de intercambio para aprovechar estas frutas de temporada y también para aquellas frutas que se encuentran disponibles en la comunidad. En el segundo componente tenemos lo que es la educación alimentaria y nutricional, que lo que se busca es de que la comunidad educativa sea pues capaz de poder seleccionar alimentos saludables para su consumo diario. Y tenemos educación alimentaria y nutricional a padres de familia. Esta educación alimentaria y nutricional, pues se realizó una guía metodológica que se llama Juntos por una alimentación más saludable y está enfocada en la importancia de una alimentación saludable, también que conozcan cuáles son los grupos de nutrientes y cuáles son sus beneficios. Entre ellos, pues están los carbohidratos, las proteínas, las grasas saludables, lo que son las vitaminas y minerales, pero también se habló mucho de lo que son los alimentos ultraprocesados y por qué estos son dañinos a la salud, que muchas veces cuando nosotros pues les decimos, ¿verdad? A las personas de que consuman alimentos saludables, muchas veces nos preguntan, pero ¿por qué lo malo es malo, ¿verdad? Entonces se agregó esa parte de la guía metodológica para que ellos conozcan por qué es que se hace tanto énfasis en estos alimentos ultraprocesados y que también conozcan cuáles son esos alimentos ultraprocesados, de que tienen una gran cantidad de azúcar, una gran cantidad de grasa, que al final pues trae consecuencias en la vida adulta y en algunos casos pues también en la adolescencia. También tenemos lo que son los días conmemorativos. Este año se tuvo, ¿verdad? Lo que es una nueva iniciativa en el que la DIGEFOSE, ¿verdad? Contempló 3 días o 3 fechas conmemorativas para que en las escuelas pudieran hacer acciones educativas en materia de alimentación y nutrición para poder sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa para que pueda promover, ¿verdad? Un entorno o ambientes escolares saludables. Entonces, la primera fecha la tuvimos el 12 de marzo, que fue el Día Internacional de la Alimentación Escolar. También la de 3 de mayo, que fue el Día de las Frutas. Y la que nos falta, que es el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, nosotros lo que realizamos fue una guía que en el caso de las frutas, pues mencionaba qué frutas existen, cuáles se cultivan según el clima, qué beneficios tiene, qué nutrientes tiene, pero también en la parte de abajo agregamos actividades que podrían realizar en las escuelas. Si, por ejemplo, en los centros educativos tenían otra propuesta, ellos podrían realizar otra propuesta, pero pues nosotros mandamos ahí algunas sugerencias y les voy a mostrar. Aquí nosotros colocamos lo que son 5 actividades. La primera fue el día del chef en el cual, ¿verdad? Por grado se debían proponer una receta que incluyeran frutas y el más creativo pues era el ganador. El segundo era de la tierra al plato. Los estudiantes deben investigar el proceso de cultivo de alguna fruta y exponerlo. Feria de frutas locales, que los estudiantes deben traer una fruta poco común y exponer qué nutrientes contienen. Máscaras frutales, que debían elaborar máscaras en forma de frutas con material reciclable o alguna que tuvieran a la mano. Y semana frutal colorida, cada día los estudiantes llevan una fruta de diferente color y explican sus beneficios. En este caso, pues también en el caso de los centros educativos que están dando alimentación preparada y servida, la UPF podría, ¿verdad?, haber hecho lo que es una planificación para que cada día les tocara una fruta, ¿verdad?, de diferente color. Y como les mencionaba, estas actividades fueron sugerencias, pero en los centros educativos, si tenían otra propuesta o alguna otra iniciativa, lo podían realizar. Y les quiero mostrar algunas imágenes de algunas direcciones departamentales que publicaron algunas fotos.
No sé si lo logran ver bien, pero en la primera imagen podemos ver a los niños, ¿verdad? Con una su corona de fruta y consumiendo sandía, melón. Y en la segunda, ¿verdad? Que hicieron prácticamente un pavo real en forma de fruta, un conejo, y también realizaron stand de las frutas. En este caso, si podemos ver ahí, es de la sandía y también hicieron, más que todo, varias frutas, ¿verdad? Lo hicieron en imágenes y ustedes se pueden dar cuenta que hay un león, hay un gatito, hicieron lo que es también un cangrejo. Entonces, esas fueron las iniciativas que tuvieron, pero nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? De que esta iniciativa, pues sí, los centros educativos quisieron realizar estas actividades porque era una actividad, ¿verdad? Que no es obligatoria, pero que ellos podrían tomar un día, ¿verdad? Para poder realizarlo. Estas actividades se pueden hacer, ¿verdad? Durante todo el mes de mayo. De igual forma, sí fue el Día Internacional de la Alimentación Escolar, ¿verdad? En todo el mes de marzo. Y en el caso de octubre, igual lo vamos a hacer de esta manera. También tenemos que otras acciones que se encuentran en proceso de construcción. Tenemos lo que es el manual de tiendas escolares. En este caso, la ley nos indica, ¿verdad?, que las tiendas escolares deben de tener disponibles alimentos saludables, que era lo que les mencionaba del listado de alimentos saludables, pero en ningún momento dice que se debe restringir otros ciertos tipos de alimentos para su venta. Entonces, varias veces hemos escuchado que los niños, ¿verdad?, no suelen escoger estos alimentos saludables, sino que prefieren otro tipo de alimentos. Entonces, se está elaborando un manual de tiendas en el cual incluyen recetas con alimentos, ¿verdad?, saludables para que ellos puedan tenerlo a la venta y puedan tomarlo en consideración. En este caso tenemos de frutas, tenemos panes, tenemos tortillas, varias preparaciones, pero esperamos que todavía está en etapa de aprobación. También tenemos lineamientos de tiendas escolares. En este caso se está tratando de tener una estrategia que mencione, ¿verdad?, cómo debe ser esta disponibilidad de alimentos saludables en estas tiendas y un monitoreo de disponibilidad de alimentos saludables. Se realizó un formulario, ¿verdad?, en el cual el personal de campo de la DIGEFOSE, al momento de ir a monitorear algún centro educativo, si tiene tienda escolar, debe de verificar no solamente si hay disponibilidad de alimentos saludables, sino que también otro tipo de alimentos y también verificar lo que es la inocuidad, ¿verdad? Lo que es la inocuidad en la manipulación de estos alimentos. Entonces, con eso termino mi presentación de lo que se está realizando en el caso del programa de alimentación escolar. Y no sé si hay alguna duda, comentario. Muchas gracias, licenciada Sánchez. Escribieron en el chat algunos comentarios que justamente iban de la mano con temas que usted mencionaba, como la pertinencia cultural, ¿verdad? Las frutas de temporada y algunas acciones que podrían interferir en la promoción de alimentación saludable en las escuelas, em, como la oferta de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Que a lo mejor en las escuelas se encontrarán puntos cercanos dentro de la misma escuela donde se expenden alimentos ultraprocesados versus frutas, ¿verdad? Le agradecemos mucho el espacio que usted nos dio el día de hoy. Em, Siempre pues hago énfasis en que la calidad nutricional cuenta con criterios técnicos que usted ya mencionaba, que trasladan a las escuelas y familias a través de menús, como las estrategias que usted decía sobre la calidad nutricional, lista de alimentos nutricionales a través de la pertinencia cultural. La verdad es que muy interesante que el Mineduc se dirija a los padres de familia y utilice como estrategia los días conmemorativos, como el Día Internacional de la Alimentación Escolar, el Día Mundial de la Alimentación en sí, y el Día de las Frutas, que se celebra cada 3 de mayo,
Esta actividad se está haciendo en el marco del Día de las Frutas. Muchas gracias por su presentación. Pues Gracias. a continuación, yo quisiera presentar un tema enfocado en las estrategias para promover el consumo de frutas. Van bastante de la mano con lo que ya hace el Ministerio de Educación. Así que voy a colocar mi pantalla. Me dicen si pueden verla, ¿verdad? Todo bien, Celina. Únicamente Gracias. estás compartiendo la parte La de negra, notas. ¿no? Sí, exacto. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, empezamos. ¿Puedes darle ahí en opciones de presentación? Listo, ¿verdad? Exacto, ahora sí ya. Gracias. Bueno, eh, quisiera comenzar. Como les mencionaba, voy a presentar algunas estrategias para promover el consumo de frutas y vegetales en las escuelas. Como bien mencionaba la licenciada Alice, una de las estrategias son las fechas conmemorativas y desde el 2015 el Consejo Agropecuario Centroamericano, el CAC por sus siglas, instauró el 3 de mayo el Día de las Frutas para la promoción del consumo y la comercialización de las frutas para contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles y así activar los mercados internos como una estrategia. En Guatemala, por ejemplo, se hace a través de las OPFs, que son las organizaciones de padres de familia. Otro ejemplo también es que en el 2021 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, instauró que este año se celebraba como el Año Internacional de las Frutas y Verduras para la sensibilización sobre la importancia de las frutas y verduras en la nutrición humana, la seguridad alimentaria y nutricional y la salud también. ¿Qué entendemos que es una fruta? Pues se conoce como fruta los productos comestibles que se obtienen de plantas, ya sean cultivadas o que crecen en forma silvestre, cultivadas por el hombre. Estas se pueden presentar en una gran variedad de colores, aromas, sabores, texturas y aportan variedad de sabor y colorido a la alimentación. Pueden ser diferentes por macroregiones o microregiones, es decir, que en un mismo país se pueden encontrar diversidad de frutas dependiendo de las condiciones demográficas. Y eso es a lo que nos referimos cuando abordamos frutas de temporada, ¿verdad? No van a ser las mismas para un mismo país y deben de tener pertinencia cultural, es decir, que sean aceptables para su consumo. Que les presento a continuación es un extracto, es una tabla del panorama, del informe del panorama de seguridad alimentaria y la calidad de las dietas en América Latina y el Caribe. Este informe se presentó hace unos días a través de las plataformas del INCAP, pero quisiera presentarles esta información sobre la prevalencia del consumo de frutas y vegetales. Confirma lo que nos presentaba la licenciada Donis del Ministerio de Salud y también los motivos de por qué existe un programa de alimentación escolar y las estrategias que tiene el Ministerio de Educación dirigidas a padres, a profesores, donde el usuario final es el alumno. Y es que en la región, que es el cuadro rojo que resalto ahí está Costa Rica, Guatemala y Honduras. Se demuestra que la prevalencia del consumo de los alimentos frescos es bajo. Pueden ver que hay diversidad de datos. Voy a irme aquí lineal, ¿verdad? Podemos observar que para el 2024 se indicaba que Guatemala tenía un 71%, pero vemos aquí en este final con estudios de Salurval que es mucho más bajo que ese 71 que se menciona, donde la prevalencia indica ser hasta un 31%. Es muy, muy baja. Y la diferencia de esos datos podría ser por variaciones metodológicas, que es lo más seguro. Aún así, podemos ver que Costa Rica, Guatemala y Honduras tienen una prevalencia por debajo del 50%. Y esto hace énfasis en Costa Rica y Honduras, donde es inclusive hasta por debajo de un 15%. Es muy, muy baja, muy, muy bajo el consumo. Em,
Aquí estas filas, estas columnas, perdón, pues remarcan lo que es el consumo de verduras de hoja de color verde oscuro, que son las que se conocen por su fuente, por ser una fuente de hierro, ¿verdad? El consumo diario de frutas, donde tenemos para la región únicamente datos de Guatemala, que es menos de la mitad, y también una ingesta diaria de frutas que es menor que el de verduras, perdón, que es menor que el de frutas. Considero que esta imagen pues tiene dos polos, dos escenarios, donde se puede ver a la izquierda un recreo, ¿verdad? Lo que se le dice un periodo de la merienda, por ejemplo, y a la derecha también un periodo de la merienda. Y preguntémonos, ¿verdad? ¿Cuál es el más o cuál fue el más común en nuestra infancia? ¿Cuál será el más común para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, verdad? Ahí pues acostumbra a veces darles a los niños a veces dinero para que puedan comprar su refacción, ya sea porque pues esa es la costumbre, la tendencia, porque en los colegios a veces dejan un día libre para que los niños puedan comprar. ¿Y qué será lo más usual en nuestros entornos? Que los niños coman a como se encuentra el panorama en la izquierda o que lo hagan a como está en la derecha. ¿Qué es lo que tendrá que ver? Según lo que ya nos presentaron la licenciada Onis y la licenciada Sánchez, ¿verdad? El factor de educación en las escuelas y también en el seno familiar es muy importante, pero también la oferta que se encuentra en las escuelas, porque si se le da a un niño pues una cantidad, aunque sea limitada de dinero, pero es un niño que cuenta con conciencia y educación alimentaria y nutricional, es más seguro que aunque sea pues un niño pequeñito, adolescente, tome una decisión más saludable versus un niño que no. Pero bueno, les dejo esta imagen para que reflexionen sobre cuál será la imagen que más caracteriza lo que fue un recreo en su niñez o inclusive el tiempo de almuerzo en sus lugares de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está más cerca? Considérenlo, ¿verdad? Eh, Como mencionaba en la tabla que presenté anteriormente, que es el informe de cómo se encuentra la alimentación en nuestras regiones, recordarán de que para las hojas verdes, las frutas, las verduras, la prevalencia de consumo se encontraba por debajo de un 50%. Esos datos eran del 2025, diciembre de 2025, y estos que estoy colocando en pantalla son del 2020. Veamos Guatemala a la izquierda. Esto es específicamente para escolares y los datos coinciden, ¿verdad? Solo que pues acá era puntualmente una intervención de frutas y vegetales en unas escuelas de Guatemala y Costa Rica, muy inclusive por debajo de lo que ya se había presentado, donde se hizo una intervención para promover el consumo de frutas y vegetales y antes de la intervención el consumo era del 5% en los niños, la prevalencia de frutas y vegetales, y posintervención incrementó. Pero algo muy interesante que se puede ver es que antes de la intervención había un consumo del 35% de alimentos ultraprocesados y ya posteriormente ese consumo disminuyó. Podemos ver también el otro a la derecha la gráfica de Costa Rica, donde las cifras son bastante similares a las de Guatemala, aunque un país se encuentra, pues, digamos, de un extremo de América Central y el otro al otro extremo, las cifras son bastante similares. ¿Cuál es el contexto de la malnutrición creciente? Hace algunos años se abordaba principalmente el término de desnutrición, casi que únicamente, ¿verdad? Aunque ya existían cifras para escolares y adolescentes de enfermedades no transmisibles. Hay componentes de las dietas saludables que les caracterizan, como las prácticas óptimas de lactancia materna en los primeros 2 años de vida, por ejemplo. La diversidad y la abundancia de frutas y verduras, granos integrales, fibras y semillas. Dietas diversas. Las dietas diversas se asocian con grados más bajos de retraso en el crecimiento y también de repitencia a nivel escolar, es decir, que un niño esté más predispuesto a repetir el grado, mientras que un consumo de frutas inadecuado
es un factor de riesgo para las deficiencias de micronutrientes, lo que se le conoce como la desnutrición oculta, ¿verdad? Em, y pues se pueden salvar bastantes vidas cada año con el consumo suficiente de frutas y vegetales. Entonces, si vemos, pues se habla de dietas saludables, de nutrición oculta, y es por ello que hay que apropiarse actualmente del término malnutrición, que se define como todas las formas que pueda tener un estado nutricional, ¿verdad? Desde desnutrición, desnutrición oculta, sobrepeso, obesidad, todos esos términos para poder para poder promover, construir propuestas orientadas a una alimentación saludable. En este diagrama, que es de la serie Lancet de 2019, la verdad es de que pues no hay mucho cambio en esto. Les presento acciones de doble propósito que pues se hacen operativas. Esto es para la región, ¿verdad? En servicios de salud, en redes de seguridad social, que es lo que conocemos como las cajas de seguridad social, los entornos educativos, que es donde nos estamos enmarcando principalmente el día de hoy, la agricultura y sistemas alimentarios, ambientes alimentarios. Y los ambientes alimentarios, como vimos en las presentaciones anteriores, también están en todos los entornos, ¿verdad? Inclusive en el entorno escolar. Y ya dimos algunos ejemplos de ello. De hecho, en el chat hay algunas consultas o comentarios sobre en las escuelas se debería hacer esto o se coloca esta intervención, pero esto es lo que pues está sucediendo, que por ejemplo hay oferta de alimentos ultraprocesados, etcétera. Y los efectos que tienen estas acciones de doble propósito en los determinantes comunes son la nutrición en la vida temprana. Coloco una estrella rojita ahí porque principalmente en la dieta, ambientes alimentarios, factores socioeconómicos y estas acciones, la promoción de frutas y vegetales tiene oportunidad de doble impacto en el crecimiento y preferencias de sabores saludables que se optimizan en la vida temprana. Inclusive hay estudios, ¿verdad? Que no son propiamente en el entorno escolar, pero donde inclusive desde el vientre los niños pueden ir adquiriendo gustos por frutas y vegetales cuando las madres tienen dietas diversas, donde se incluyen estos grupos de alimentos. Eh, y pues entonces, de igual manera, si se fomentan desde edades más tempranas, significa que son adultos que tienen mayores preferencias por frutas y vegetales. Recordemos que este es un mensaje que se le puede proponer a los niños, a los profesores, a los padres de familias, y es que mientras más colorido y variado sea el consumo de frutas y verduras, más nutrientes se le proporciona al organismo. La licenciada Alice nos presentó unas fotos muy bonitas, que son actividades reales, ¿verdad? Y recientes sobre actividades que se pueden proponer para ejemplificar esto promover el consumo, pero también motivarlo, que eso es lo más importante, que se motive. Eh, y pues se puede concluir con actividades como esas, que con suficientes frutas y vegetales se puede contar con una dieta saludable y sostenible. Con dietas saludables y sostenibles se puede terminar la malnutrición. Y terminar la malnutrición es una condición clave para impulsar el desarrollo de los países de la región. Les presenté anteriormente unos datos de Guatemala y Costa Rica. Les comenté que eran acerca de una intervención que hizo el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Y pues se llama De la Finca de la Escuela. Esta fue una iniciativa del INCA. La intervención se realizó en Guatemala y Costa Rica. Es una intervención que se realizó desde el 2018 hasta el 2020 y esta intervención se conoce por ser multicomponente. Se realizó en 20 escuelas y 603 escolares. Y esta intervención tenía por objetivo aumentar el consumo de frutas y vegetales en el entorno escolar específicamente. Para ello, en estos dos países se identificaron actores clave. En Guatemala, por ejemplo, la Organización de Padres de Familia, los proveedores locales, fueron pues, muy importantes. Y algo que cabe destacar es que el Ministerio de Educación pues, se ha apropiado de este tipo de acciones, lo cual pues,
enfatizan que son bastante exitosas. Una de las primeras es la promoción del consumo de frutas y vegetales en el hogar. El sistema de provisión de frutas y vegetales de productores locales. Aquí se identificó como Nutritienda, pero en realidad es lo que mencionaba la licenciada Sánchez, también lo que colocaban en alguno de los comentarios, que es que se tengan lugares que expenden alimentos, donde son alimentos de temporada, inocuos, ¿verdad? Con pertinencia cultural, versus alguna tienda o caseta que le brinde a los niños otro tipo de alimentos. Es algo interesante de esta intervención, y algo con lo que a veces se dice que se compite, ¿verdad? Que puede ser un mito, es que pueden ser las frutas y vegetales de un costo superior a otros alimentos ultraprocesados. Pero para esta intervención se logró demostrar que se puede promover el consumo de frutas y vegetales en las escuelas, justamente a través de los proveedores locales, y que se puede hacer también en preparaciones que a los niños les pueden gustar y que promocionan, que les motivan a consumir las frutas y vegetales. Por ejemplo, bueno, en Guatemala, por ejemplo, se le puede colocar a las frutas o vegetales pepitoria, a veces limón, o otras preparaciones como que es picante el polvo, que a los niños pues también les gusta bastante. Actividades de educación alimentaria y nutricional, como las que realizan los ministerios de educación. Aquí se les decía actividad 10 minutos para la fruta, que son actividades donde se brindan mensajes clave. Eh, la merienda multicolor, menús con frutas y vegetales, y otras también. Este estudio pues contó con 4 fases. La primera, caracterizar el sistema de frutas y vegetales de cada país. Luego, hacer el estudio como tal, la ejecución de la intervención, y por último, que es donde se espera tener el alcance del impacto, que es la propuesta de ajustes a políticas nacionales. En Guatemala se identificó como estrategia exitosa la Nutritienda, los minutos de la fruta, la merienda multicolor y menús con frutas y vegetales. Lo que mencionaba la licenciada Alice, ¿verdad? Cuando hablaba de la calidad de la merienda, que identificaba diferentes componentes que iban más allá de solo brindar la recomendación técnica, sino que también le brindaba a las escuelas y a los padres las herramientas para poder incluir frutas y vegetales en los menús de los niños. Y en Costa Rica se identificaron los comedores escolares, el consumo de frutas y vegetales en el hogar, y sistemas de provisión de frutas y vegetales. En cada país puede ser diferente el sistema de frutas y vegetales, pero se puede lograr aumentar el consumo de alimentos frescos y disminuir el de ultraprocesados con estrategias como estas. Quisiera presentarles a continuación algunos recursos para la promoción de frutas y la alimentación saludable. Algunas son para el entorno escolar propiamente y otras para entornos de trabajo. El primero que les quisiera presentar es este informe, que es de donde les presenté los datos de cómo se encontraba el panorama de consumo de frutas y vegetales y otros elementos en la región. Se presentó recientemente, como les comentaba, en el INCAP, en nuestras plataformas, y está libre para consulta en español también. Y es el panorama de la seguridad alimentaria y la calidad de las dietas en América Latina y el Caribe. Este analiza la situación actual y destaca las disparidades geográficas y de género. Es algo pues bastante importante para informar las decisiones y orientar estrategias integrales para reducir las desigualdades en la región. Se encuentra que es del 2021, pero es bastante interesante, que es cuando la FAO pues declaró el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Es muy interesante porque tiene elementos dirigidos a hacer estrategias de comunicación para el fomento del consumo de frutas y vegetales, y pues otras que son orientaciones plenamente técnicas y otras orientadas a toma de decisiones. Las guías alimentarias, que cada país tiene las suyas,
En Guatemala se encuentran en un proceso de actualización, como en otros países también, y ahora están orientadas a evolucionar de ser guías alimentarias basadas en alimentos a ser guías alimentarias basadas en alimentos y sistemas alimentarios también. Entonces, ya no se incluye únicamente el tema del consumo y el aprovechamiento biológico, sino de toda la cadena de alimentación hasta que llega ya al usuario final, que es el consumidor. Hay más recursos orientados también a la promoción del consumo de frutas en los ambientes recreativos y de trabajo. Otros también dirigidos a la promoción de frutas y alimentación, que a lo mejor el nombre no dice propiamente para la escuela, pero en la currícula nacional base, es decir, en las escuelas, cuando se aborda el tema de alimentación y nutrición, seguridad alimentaria y nutricional, se trabaja bastante la estrategia de huertos. Entonces, aquí les presento guías de huertos, manuales de huertos o cómo hacer cultivos hidropónicos. Y este último, que la verdad es que me gusta bastante, con este quiero cerrar porque pues el seminario está dirigido al fomento de frutas y vegetales en el entorno escolar y este material didáctico para la promoción del consumo de frutas está principalmente dirigido a maestros, ¿verdad? Esto voy a salirme aquí de la presentación para mostrarles un poquito cómo está aquí en pantalla. Eh, Perdón. Eh, Vamos acá. Creo que ya la miran. Entonces, por ejemplo, este último documento que les presenté, esta es la guía del maestro, material didáctico para la promoción de frutas y vegetales. Eh, por ejemplo, les dice para quién está orientado. A niños y niñas de 7 y 9 años, para qué áreas, cuáles son los objetivos y competencias que se espera que tenga el niño. Cuáles son los juegos didácticos que incluye dominó, memoria de las frutas, por ejemplo, y así por actividad, cuál es el objetivo de la actividad, las competencias, cómo se debe desarrollar la actividad. Aquí hay uno de detectives, por ejemplo, y está este otro que mencionaba la licenciada Sánchez, por ejemplo, de cómo identificar frutas. Aunque parezca increíble, a veces los niños identifican únicamente qué es un banano o qué es un limón, ¿verdad? Hay niños que lo identifican, por ejemplo, qué es el tamarindo, que es este que se ve aquí abajo en los cuadros anaranjados, o qué es un melón, ¿verdad? Puede pasar a veces también por las regiones, ¿verdad? Pero cuando un niño pues identifica una fruta de todas las que están aquí, ya nos va dando un panorama de cómo va o cuál puede ser el motivo, ¿verdad? Hay muchos más juegos como les mencionaba, todo esto está dirigido pues al- a los profesores para que puedan dirigirse a los niños y realizar diferentes tipos de actividades. Yo me quedaría ahí. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. Vi que en el chat había algunas consultas. Em, Algunos han consultado si este material se les puede compartir, cómo se inscribieron, pues entonces ya se cuenta con sus datos para poder enviarles alguno de los materiales que se presentaron hoy. Pues sin nada más que agradecer la conexión de todos los que nos están viendo en la transmisión y todos los que se inscribieron y se unieron a este seminario. Nuevamente, pues este seminario se realizó en el marco del Día de las Frutas que se celebra cada mes de mayo. Le agradezco a la licenciada Donis, a la licenciada Sánchez por sus ponencias y también a las personas que se conectaron y que han estado participando a través del chat. Como les mencionaba, el material pues, se puede encontrar en el repositorio del instituto, pero si no lo encuentran, igual les haremos llegar por correo electrónico. Les deseamos a todos que tengan un buen inicio de semana y que consuman bastantes frutas y vegetales. Muchas gracias.